Hola en casita, continuamos nuestras clases y vamos a trabajar en este momento comunicación. Recordemos que en la clase anterior aprendimos acerca de los prefijos. ¿Qué serán? Son letras, vocales y consonantes que vamos a colocar antes de una palabra para formar una palabra nueva con un nuevo significado. Por ejemplo, acá tengo una palabrita, héroe. Y aquí tenemos a nuestro héroe nacional, Miguel Grau Seminario, que luchó en el combate de Angamos. Pero, ¿qué ocurre si a esta palabra héroe le agregamos un prefijo? Por ejemplo, super. Superhéroe. Es una palabra nueva. Y Miguel Grau Seminario no tiene superpoderes. Es un héroe. En cambio, aquí Superman sí es un superhéroe, ¿verdad? Porque tiene muchos poderes, como magia, una super fuerza y vuela. Y entonces los prefijos son partículas que añadimos delante de una palabra para crear una nueva con un sentido o significado nuevo también. Pero el día de hoy veremos un tema parecido, no igual. El tema son sufijos. ¿De qué tratan los sufijos? Nuevamente tengo aquí a mi palabra héroe. ¿Está bien? Vamos a seguir trabajando con este ejemplo. Ya no le vamos a añadir adelante, sino al final. Los sufijos son partículas que añadimos al final de una palabra. Por ejemplo, heroína. Y tenemos aquí a la super chica o a la mujer maravilla, que es una heroína porque tiene poderes también. Y así cambia el significado de una palabra. Entonces los sufijos son letritas, vocales y consonantes que colocamos, pero esta vez al terminar una palabra. Y creamos una palabrita nueva con un sentido nuevo. Está súper fácil. ¿Está bien, chicos? Así que los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Es importante recordar que vamos a trabajar con una palabra, ¿no? Una palabrita. Y si le añadimos partículas, ¿verdad? Pueden ser sílabas o letras de consonantes o vocales. Antes de la palabra, trabajamos prefijos. Pero si estas partículas añadimos después de la palabra, son sufijos. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Muy bien. Aquí realizaremos un ejemplo con la palabra mercado. Vamos a cambiar el significado de esta palabrita mercado. Vamos a colocar el prefijo super antes de la palabra mercado y tenemos una nueva palabra, supermercado. Y nos menciona de un mercado que es muy grande. Y si colocamos un sufijo a la palabra mercado, es decir, partículas después o al finalizar esta palabra, vamos a formar también una palabra nueva. Veremos el ejemplo. Mercadillo. Al final le aumentamos illo. ¿Y a qué se refiere? A un mercado pequeño, ¿verdad? Es todo lo contrario. Se pueden dar cuenta que los prefijos y sufijos cambian. ¿El contexto o el significado de una palabra? Claro que sí. Entonces los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras palabras nuevas. Además,
aportan matices diferentes, significados nuevos a las palabras. Vamos a seguir observando algunos ejemplos. Tenemos estos sufijos: ista, dor o dora, ero o era. ¿Para qué vamos a utilizar estos sufijos? Para nombres de profesiones. Recuerden que los sufijos se colocan al final de la palabra. Empecemos. Utilizamos ista en la palabra arte y formamos una nueva palabra que es artista, que es una persona que se dedica al arte. De esta manera podemos trabajar con los sufijos. Otro ejemplo: dor o dora con la palabra juego. Formamos una nueva palabra, jugadora, por ejemplo. Es la persona que realiza el juego, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo, utilizando el sufijo ero o era con la palabra cocina. Formamos la palabra cocinera, que es la persona que se dedica a la cocina, ¿verdad? Que prepara ricas comidas. Cocina y era cocinera. Estos son algunos ejemplos de cómo utilizar sufijos. Ahora vamos a utilizar sufijos, pero aumentativos. Hace que una palabra tenga un significado grande, ¿verdad? Empecemos. Por ejemplo, tenemos aso, asa, ote, ota, on, ona. ¿Qué ejemplos tenemos? Primero, con el sufijo aso y la palabra gol, formamos la palabra golazo. Al final tenemos el sufijo aso. Con el sufijo ote y la palabra amigo, tenemos esta nueva palabra amigote. Con el sufijo on y la palabra cabeza, tenemos a esta nueva palabra, cabezón. Con el sufijo ona y la palabra casa, tenemos esta nueva palabra que es casona. Ahora, trabajaremos con sufijos diminutivos. Disminuye el significado, el tamaño de las palabras. ¿Cuáles son esos sufijos? Ito, ita, illo, illa. Por ejemplo, con el sufijo ito y la palabra pequeño, formamos la palabra nueva pequeñito. Con el sufijo ita y la palabra gata, formamos esta nueva palabra gatita. Con el sufijo illo y la palabra chico, formamos la nueva palabra chiquillo. Por último, con el sufijo illa y la palabra escoba, ¿qué nueva palabra formamos? Escobilla. Muy bien. Ahora sí comprendemos que los sufijos se colocan al final de una palabra, ¿verdad? Y así tendremos nuevos significados. Está muy fácil este tema, pero como todo tema nuevo, debemos para practicar y poder aprender. Así que chicos y chicas, los dejo en este momento para que puedan trabajar en casita. Vamos a copiar una pequeña pizarra y luego desarrollamos una ficha de trabajo. Les mando muchos besitos. ¡Mua! Cuídense mucho en casita y pórtense bien. Nos vemos.